Hola, mi nombre es Agustín Echeverry, soy psicoanalista vincular, trabajo hace 10 años en el programa de tratamiento de la obesidad de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Moreno como coordinador de grupos terapéuticos. Me formé en la maestría de Familia y Pareja en la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, en psicodrama en el posgrado de la Universidad de Buenos Aires. Formo parte del colectivo Desvíos, espacio profesional donde investigamos y practicamos esquizoanálisis, una clínica del acontecimiento, el encuentro y la diferencia a partir de autores como Deleuze, Guattari, Nietzsche, Spinoza, entre otros. Presento este material que titulé Herramientas conceptuales para el abordaje grupal de la obesidad. Los objetivos son armar una red de conceptos que permitan situar la problemática de la obesidad para aquellos que quieran armar un dispositivo analítico grupal. También presentar una perspectiva posible para que cada equipo y cada operador clínico arme sus propios dispositivos y estrategias de intervención. Y asimismo, generar condiciones que faciliten otras instancias, encuentros de discusión e intercambio, espacios de supervisión, ateneos clínicos, entre otros. Para pensar entonces la obesidad como fenómeno, voy a tomar un texto de Ignacio Leucovitz, filósofo e historiador argentino dedicado al estudio de la subjetividad contemporánea. El texto se llama Subjetividad adictiva, un tipo psicosocial instituido. La idea sería, además, poder articular con alguna viñeta clínica, alguna situación clínica, para hacer las relaciones con estos conceptos. La subjetividad adictiva es un tipo psicosocial instituido. Ni las propiedades de las sustancias, ni las propiedades particulares de los individuos, ni las ocasiones de caída, serían posibles si el tipo adictivo no estuviera socialmente producido e instituido. Solo en las condiciones actuales, cualquier relación tenaz de un individuo con algún objeto de su cultura es leída bajo el tamiz instituido de la adicción. La adicción es el cristal actual desde el cual se comprenden las relaciones enfáticas con un objeto. Las sustancias generadoras de adicción cubren todos los rubros, más de 7 que incluyen vicios y virtudes, alcohol, sexo, drogas, pero también trabajo. La maligna cualidad adictógena no solo está en las cosas malas, sino también en la pureza noble de las cosas. Todos somos en potencia adictos. Somos adictos en potencia a todo. La amenaza es universal y ubicua. Este primer texto de Ignacio nos sirve para ir ubicando el problema de la subjetividad adictiva y la obesidad como parte de este fenómeno en el contexto de lo que llamamos sociedad del consumo y cultura de la imagen. Ignacio usa la noción de red de prácticas para analizar estos procesos históricos, sociales que producen la adicción. ¿Y qué es una práctica? Una práctica es el modo que hacemos cualquier cosa que hacemos. Usar el home banking, comprar por internet, el modo de alimentarnos, ir al shopping, al gimnasio, a un restaurante, los modos de estar y conversar con otros, mirar televisión,
usar una red social, la sexualidad, un grupo terapéutico. Cualquier fenómeno virtualmente es una práctica. Y las prácticas están atravesadas por lógicas sociales y por una subjetividad. Estas prácticas no pertenecen ni al campo de lo social ni al campo de lo individual. Se trata de fuerzas autónomas de esta diferenciación y que eventualmente estarán repitiendo, reproduciendo lógicas sociales, discursos, lógicas de instituciones y modos de subjetividad, o desviándose de los modos instituidos y generando otros modos de subjetividad, otros modos de pensar, de sentir y de hacer que no están incluidos en la lógica social hegemónica, que se presentan como diferencia o como novedad o como acontecimiento. Vamos entonces a manejar un esquema de 3 patas para ubicar lo que son las patologías del consumo y la imagen en la sociedad actual, describiendo las prácticas del consumo, describiendo también las lógicas sociales que organizan una sociedad en base al consumo y a la imagen, y una subjetividad, el modo en que se organiza la conciencia y las producciones inconscientes. Que hablemos de prácticas de consumo no quiere decir solamente que en la sociedad favorece el consumir o favorece la producción y consumo de bienes, sino que va formando una posición y una subjetividad del consumidor. Las prácticas de consumo ubican una lógica donde el término nuevo de la serie, el nuevo producto que se ofrece, es mejor, pero es mejor porque es nuevo. Hay una supremacía de la novedad, donde aquello que va a venir viene con una promesa, la promesa de la felicidad, de la satisfacción, y lo que hay cae, se borra, pero no porque el sujeto haya hecho una experiencia particular con eso, porque eso lo haya alterado o haya alterado eso con lo cual interactúa, sino simplemente porque hay algo nuevo que viene y porta una promesa que hace que lo que hay caiga, se descarte. Esa es un poco la lógica de las prácticas del consumo. Y los grupos de obesidad como prácticas, por supuesto, están atravesados por toda una lógica de mercado, donde la nueva dieta, el nuevo grupo, el nuevo coordinador, va a aparecer como esa promesa de felicidad, de satisfacción, de respuesta. Estas prácticas de consumo tienen una lógica de todo o nada, de alguna manera, de promesa de satisfacción y de desencanto, ¿no? De novedad y de caída de la novedad. Lo cual nos lleva a pensar esta subjetividad instituida, esta figura del consumidor, esta posición que organiza las situaciones personales.
Desde este lugar del consumidor todo ha de esperarse del objeto, no de una producción de sí mismo, sino que bueno, ahí viene la promesa del objeto a colmar alguna sensación de falta, de necesidad, de deseo. Y el objeto tiene esta lógica de que o cumple o no cumple, la satisfacción de todo o nada. Y en tal caso, desde este lugar, lo que queda por fuera es la posibilidad de coproducción, digamos, de vínculo, en cierta manera, donde el encuentro con los otros va a producir una posibilidad de pensar que altere, que modifique las propias percepciones, los propios hábitos, las propias acciones, y que esa modificación también se dé en el otro, ¿no? En esta situación del grupo como objeto, de la dieta como objeto, es la lógica de todo o nada, colma o no colma una expectativa, una situación. Como cualquier bien de consumo, eh, que aparece en esta, como con este brillo de la novedad, de la promesa. Por eso de vuelta, esta figura del consumidor va a estar muy atado a estas prácticas donde lo nuevo viene a traer desde afuera muchas veces lo que expresamos como cierta magia, ¿no? Cierto fetichismo que está puesto en los objetos. Entonces, ¿cuáles son las lógicas sociales que producen estas prácticas del consumo? Es un tipo particular de cultura contemporánea que vamos a nombrar como la cultura de la imagen. La imagen es el rasgo que define de manera hegemónica la subjetividad de hoy. El sujeto de consumo tiene un rasgo particular que es la imagen. La imagen es aquello exterior que viene sostenido por los valores del mercado, lo que va a indicar qué es lo deseable, qué es el éxito, qué es lo que todos quieren. Cada uno como sujeto de consumo es definido por su imagen. Las lógicas sociales, principalmente mediante instrumentos de comunicación más mediática, la publicidad, las redes sociales, va a producir rostros. Los rostros se van a imponer como modelos sociales, modelos de belleza, modelos de éxito, diversos modelos que también van a tener como contrapartida los rostros caídos, el rostro del fracaso, el rostro de la fealdad. Estas son todas producciones de una lógica social que está en el marco de la actualidad, que tiene como centro esta cultura de la imagen. De modo que el consumo no es un acto solitario. El acto del consumo necesitará siempre de un espectador o testigo que confirme ese rostro que cada uno intenta portar. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en los mecanismos de las redes sociales, en esos me gusta que impuso, por ejemplo, Facebook, y genera este tipo de lazo social.
donde el otro siempre es espectador o testigo y cada sujeto está vinculado al otro en función de esos signos que produce para ser reconocidos. De modo que uno de los principales efectos subjetivos que produce esta cultura de la imagen es la experiencia de una imagen siempre amenazada, porque los signos de reconocimiento que cada sujeto busca aportar pueden ser válidos un día, pero pueden ser inválidos al día siguiente. En esta situación en que cada uno busca al otro como testigo o como espectador, hay una dependencia enorme de la mirada del otro y una transferencia de poder y de saber en ese otro que muchas veces se manifiesta sin límites. Cada sujeto de la imagen estará constantemente produciendo un trabajo para el reconocimiento del otro, una experiencia que tiene como base la ansiedad, la velocidad, la búsqueda de reconocimiento, la percepción del otro como alguien amenazador, como alguien también que tiene el poder de confirmar la identidad de cada uno, una identidad que al estar solamente sostenida en la imagen y en las prácticas del consumo, se va revelando como una identidad frágil, huidiza, problemática, inconsistente. La producción social de rostros, imágenes, patrones, modelos, será aquello que va a venir a separar a cada sujeto de su situación, de un vínculo real con el otro, produciendo un efecto general de alienación. Ahí lo que sucede es la separación del cuerpo como fuerza afectiva, de la imagen y la palabra. Pasamos a experimentar un cuerpo sin palabras, un plano de un pensamiento concreto, operativo, especulativo, técnico. La separación entre los afectos y las ideas, entre el sentir y el pensar, una tendencia al aplastamiento de la palabra. El sujeto de la imagen no tiene un cuerpo que habla, más bien es un cuerpo que asfixia. De la misma manera, la palabra no incide en el cuerpo, sino que queda como separada por el cuerpo, del mismo modo que a su vez el sujeto se percibe paradójicamente como netamente separado de su propio cuerpo. Esto en las patologías del consumo de la imagen, en la obesidad, se da como esta vivencia de extrañamiento de cada sujeto con su propio cuerpo. El sujeto tiene la proyección de una imagen idealizada de sí mismo y un cuerpo que vive como extraño, un cuerpo en el cual no se reconoce. Y esto se verifica en distintos procesos de la obesidad. El sujeto obeso estará idealizando una imagen, a veces con un tono de nostalgia, como aquella imagen que perdió o aquella imagen que añora adquirir, y un cuerpo que no reconoce. Pero a la vez la separación es continua
porque cuando el sujeto va modificando el real de su cuerpo, llega también a un cuerpo que tampoco puede reconocer como propio. Separación constante, entonces, del cuerpo, la imagen y la palabra en distintos momentos del proceso. El paciente obeso experimentará en el exceso de su cuerpo un cuerpo extraño, un cuerpo que no puede reconocer, pero también en otros momentos del proceso, cuando logra modificar su cuerpo y producir un cuerpo delgado, también encontrar ahí una vivencia de extrañamiento, porque lo que hay es la imposibilidad de unir el cuerpo como experiencia, la imagen y la palabra como vehículo de expresión y de vínculo con el otro. Recapitulando entonces, presenté las prácticas del consumo en la cultura actual, un bosquejo de la subjetividad del consumidor, las lógicas sociales que sostienen una cultura de la imagen, y luego amplié en los efectos subjetivos de estas prácticas. Me gustaría agregar que en aquello que comentaba como la lógica social de la relación con el otro, donde el otro es puesto como espectador o testigo, en última instancia es una lógica donde cada uno puede prescindir del otro, porque la imagen lo que busca, lo que quiere, es una confirmación de lo idéntico, una confirmación de lo mismo, un reflejo, el reconocimiento como reflejo de lo idéntico, de lo igual. Por eso muchas veces la relación con el otro es un segundo plano donde cada persona está como en una realidad mental plegada sobre sí mismo y autorreferencial. Así hablamos de que son tiempos donde el otro no existe. Bueno, ahora habría que hablar de lo que Ignacio Leucovitz nombra como el embés subjetivo. Embés es una palabra que significa la otra cara, el doblaje, lo que está detrás, pero significará más que nada lo que se presenta como anomalía, lo que dentro de esta sociedad del consumo no funciona del todo. Y ahí ubicamos las patologías del consumo y de la imagen. La idea principal sería que la producción social busca que cada sujeto pueda ir moviéndose de signo en signo, de consumo en consumo, sin quedar fijado en ningún objeto en particular. Y justamente en las patologías del consumo lo que veríamos son subjetividades que quedan ancladas, fijadas en un objeto único. En este caso podríamos hablar del objeto comida, en otros casos podríamos hablar del objeto droga y así diversos objetos de consumo. La característica principal en el contexto de esta cultura es que la misma cultura hizo un desplazamiento de lo que eran los dispositivos médicos hacia modos de tratamiento que son más mediáticos, que tienen una lógica del espectáculo, una lógica de la imagen.
Los dispositivos médicos clásicos tenían toda una característica de lo prescriptivo, del disciplinamiento, de la autoridad del médico, de algo como de la sanción. Y actualmente todas las propuestas en el orden, por ejemplo, de los grupos de autoayuda, eh, de, de dietas, tienen otra lógica que no es la médica tradicional. Incluso los abordajes psicoanalíticos tienen que dar toda una vuelta para poder abordar estas problemáticas, porque el sujeto que tiene una patología del consumo, de la imagen, no es un sujeto neurótico en el sentido clásico, no es alguien que se angustia y que intenta referir esa angustia a una interioridad y a una pregunta que se hace. Es más bien un sujeto que está volcado hacia afuera, buscando instrumentar una técnica de control de lo que le pasa. Es toda una modalidad que la podemos encarar a partir de lo que Foucault nombra como la dietética de los placeres. En la dietética de los placeres, como una tecnología de gobierno del yo, implicaría el gobernarse a sí mismo para ser capaz de gobernar activamente un cuerpo. Los grupos de descenso de peso en muchos planteos, muchas propuestas, convocan a partir de la idea de que a todos nos pasa lo mismo, a todos les pasa lo mismo. El síntoma es un síntoma social, en el sentido de que dirá Ignacio Leucovitz, hay un relato ya preparado en el cual se ubica al paciente y que muchas veces el paciente ya viene con este relato armado acerca de qué le pasa, de una identidad construida en relación a esta imagen, la imagen de la persona obesa. La persona obesa sería una especie de construcción de una identidad puesta en una imagen. Y el relato en el cual funcionarían estos grupos es un relato de la voluntad, de la épica del gobierno de sí mismo, pero en esta situación en la cual lo que queda por fuera es un trabajo sobre la afectividad, un trabajo donde la palabra pueda desplegar una riqueza de sentidos en el encuentro con los demás, donde el cuerpo pueda registrarse como una serie de sensaciones y experiencias productivas. Lo que se produce en los grupos de autoayuda, o aunque no se llamen así, muchas veces es una producción de un relato ya preformado donde están las etapas, las situaciones, las explicaciones, y principalmente la idea de que todos están ahí por lo mismo y que todos responden
a una misma situación que sería esto del ser obesos. Esta lógica del espectáculo en un dispositivo grupal de obesidad tiene su expresión más patética en el programa televisivo Cuestión de Peso, donde aparecen todos los estereotipos, todas las identificaciones cristalizadas en esta figura del obeso como persona sin voluntad, como persona infantilizada, cierto tono moral que está en esto de la comida como tentación, como caída, arrepentimiento, más cercano a nosotros en nuestras experiencias de grupo. Podemos comentar que los grupos que funcionan en la lógica de la autoayuda son grupos donde habrá cierta solidaridad, cierta red de apoyo, pero siempre esta solidaridad y este apoyo está supeditado a la confirmación de una imagen común a todos. Ahí donde se pueda decir yo también, donde se vaya confirmando lo mismo. Y una incomodidad muy grande y una resistencia muy grande, ahí donde aparecen expresiones de malestar o intentos de avanzar en ese malestar que marquen caminos más singulares, que marquen situaciones que salen por fuera de lo esperado en el grupo. Son grupos que toman los elementos técnicos que pueden estar presentes en el dispositivo, como el registro del peso, el recuento obsesivo de la comida, de lo que se come y de lo que no se come, de manera de que se arman como especies de bucles obsesivos, de ritornelos obsesivos sobre lo mismo. Estratégicamente podemos ubicar como una primera dirección de la línea terapéutica en apoyarse estratégicamente en esta idea del síntoma social, de que cada paciente está vinculado con los otros porque les pasa lo mismo, de que el grupo es homogéneo, de que hay una única tarea y un único malestar. Apoyarse en esa construcción de lo uno para de a poco, artesanalmente, con una escucha y una intervención oportuna, ir desarmando esta situación de todos igual para que aparezcan las diferencias, para que aparezcan las diversas situaciones, expresiones de malestar que no remiten a lo idéntico. Me gustaría ahora compartir el material clínico de una sesión grupal para transmitir cierta idea de una línea de intervención terapéutica, para poder situar también estos conceptos que estuve presentando. Bueno, se trata de una sesión de un grupo terapéutico, de un pequeño grupo de 7 o 8 personas. Y lo que aparece en esta sesión es cierto clima de apatía, de pesadez, de falta de ganas, y una sesión donde abro de una manera muy sencilla, preguntando qué cuentan, qué quieren compartir,
Alguien interviene, dice algo bueno, bajé de peso, nada más. Bueno, pregunto, ¿querés contar un poco más de eso? Estoy tratando de cuidarme un poco más y evidentemente se notó en la balanza. Lo que no puedo hacer todavía es actividad física. El grupo va conversando, alguien dice, me pasé en la comida, me da rabia, salgo a caminar y me duele el cuerpo. Vuelve a hablar quien había bajado de peso, dice, yo estoy más tranquila, cuando estoy medio nerviosa es más difícil, no me doy cuenta y como más, cuando estoy relajada se me cierra el estómago. Es decir, es una sesión donde la palabra, el relato, aparece eh, muy encerrado en esta dimensión de lo concreto, de lo concreto operativo, el cuerpo más que nada como ese lugar donde se experimenta cierto malestar, pero únicamente relacionado como con el objeto comida, que es lo que genera ansiedad o donde cada persona puede visualizar la ansiedad. La sesión continúa un poco más así, este, en esta idea de lo concreto, ¿no? Entonces, bueno, alguien dice, yo implementé sintiéndome tranquila o no, no importa, implementé tener ocupada la boca, porque trabajo en una casa de comidas y la comida me da ansiedad. Bueno, como terapeuta devuelvo algo de, qué curioso esto de ocupar la boca, cómo le suena, esperando que quizás haya eh, una posibilidad de escuchar otra cosa ahí y que surja alguna asociación. Bueno, nada, en ese sentido, todo se mantiene en ese plano de referirse a acciones que aparecen vacías de significado, que simplemente tienen un propósito de control de la conducta. Eh, Se habla de que si se mantiene la boca ocupada, ese tiempo no se gasta en comer algo distinto. Y bueno, y entonces en este momento de la sesión, intervengo proponiendo una escena psicodramática. En la escena psicodramática es como intervención eh, eh, que requiere como el manejo de una técnica, de una idea de por qué se arma una escena psicodramática, pero principalmente también tiene el efecto de que cuando la palabra se encuentra como en un nivel muy desconectado de la posibilidad de pensar y también de la posibilidad de que cada uno se afecte con lo que se va diciendo, así que produzca asociaciones, produzca ideas. Bueno, el poner el cuerpo en movimiento y armar una escena genera como un primer movimiento que, que en el mejor de los casos va a poder abrir sentidos. Esta escena que propongo armar tiene que ver con una de las pacientes, donde ubica esta situación de estar trabajando en una casa de comidas, ir y venir de un lugar a otro, comer chicle, tomar mate, con esta idea de ocupar la boca. Vamos a ponerle nombre Juana a la protagonista de la escena. Y entonces, primer asunto interesante es que en la escena de Juana, que está en su trabajo, en una casa de comida, aparecen los testigos, aparecen los espectadores de esta escena. Está, por un lado, la jefa, que es alguien que está sentada, preguntando a cada momento qué pasó,
y hay una compañera. Y está el ir y venir de Juana de un lugar a otro, sin una tarea que hacer, tomando mate y mirando todo el día, dice ella. Dice sobre la jefa, mirándome lo que hago. Bueno, se representa entonces esta escena y luego 2, 3 veces le pido a Juana que salga de la escena, otra persona ocupa su lugar. Y luego hacemos una ronda de comentarios y Juana empieza a decir, cuando le pregunto qué vio ahí en la escena desde afuera, dice, vi que le iba a hacer un hueco al piso, voy y vengo. Entonces la pregunta es, ¿para qué te serviría un hueco en el piso? Bueno, y ahí empiezan una serie de asociaciones del grupo, de ideas que surgen, bueno, ¿para escapar de qué? Para escapar de la comida, para escapar de la ansiedad. Y surge la cuestión de que ella dice, bueno, es que le gusta estar ocupada y que en el trabajo, luego de un tiempo, de una hora de trabajo, ya no hay nada más que hacer. Y en esa hora se quedan mirándose las caras y diciendo, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué lugar ocupa esta jefa que está sentada mirando y preguntando a cada momento qué pasa, queriendo saber todo, dice Juana, todo lo que pasa? Y ahí empieza una conversación grupal que tiene que ver con los lugares de los jefes de trabajo tal como ellos lo viven. Y un registro muy particular, ¿no? Alguien dice, ella, mi jefa, con una sola mirada sabe todo, porque estudió coaching, y se dan entonces una serie de resonancias del grupo, donde empieza a aparecer la figura de un otro en el lugar de jefe, como alguien que sabe todo, que con su mirada descubre lo que les pasa a los protagonistas de estas escenas. Y ahí entonces yo pongo una pregunta, ¿y qué tiene que ver la comida, la ansiedad con estos personajes que saben todo, que alcanzan todo con su mirada y nos observan? Y van surgiendo ocurrencias, ¿no? Entonces alguien dice, tengo a mi madre que me corre y me pregunta qué vamos a comer. Sería como la jefa, a cada rato, ¿qué vamos a comer? Alguien más resuena con esta idea de alguien que está mirando, de alguien que está en ese lugar de testigo, de espectador, ubicando a su marido ahí también que pregunta qué vamos a comer. Y desde ahí se empieza como a pensar un poco qué lugar ocupa el otro, ¿no? Por ejemplo, el otro ocupa un rol dominante y uno se deja llevar por miedo a herir susceptibilidades. Y de mi parte me toca aguantar cualquier cosa. A lo mejor otra mujer diría, arreglate la voz. Es interesante, yo traigo este material clínico porque es interesante poder mirar el despliegue de una situación que parece cerrada entre una persona con una preocupación única, un cuerpo con una sensación que no se puede ligar, que es esta sensación de ansiedad que aparece ligada únicamente al objeto comida, y cómo se abre en la escena una situación donde aparece otro ocupando lugares desde este lugar testigo, lugar espectador, lugares de poder, lugares de una mirada que alcanza todo, alguna posibilidad ahí de empezar a pensar cómo es esa relación, qué clave tiene, qué lugar ocupa
el paciente. Entonces aparece esto de la posición de dejarse llevar, de satisfacer lo que el otro quiere. Recapitulando a modo de conclusión, este material clínico me resultó interesante porque parte de una situación grupal donde lo que puede pensarse está únicamente relacionado con el objeto comida y con una estrategia de control. Mediante una intervención psicodramática pudo armarse una escena. Por supuesto hay otros modos de intervención. Esta escena permite incluir a los otros que aparecen en lugar de espectadores o testigos y desde ahí empezar a reconstruir cuáles son las relaciones de poder en que cada paciente está inserto. Un propósito general de la intervención terapéutica sería ir desplegando estas situaciones de relación, de manera de poder discernir los modos de afectar y ser afectado, los juegos de poder sostenidos por la mirada y la posición subjetiva en cada contexto. Es un trabajo crítico y clínico donde también es igualmente importante en la experiencia misma del grupo que vayan surgiendo otros modos de expresión, otras posibilidades de vincularse. El paciente puede ir poniendo en cuestión esta supuesta identidad única de ser obeso y entender su malestar como expresión de muchas situaciones. La diferencia sería una acción, una intervención concreta que liga el cuerpo, la imagen y la expresión, generando otros modos de vincularse y otras prácticas que no tienen un modelo fijo y no dependen de una identificación mimética con el otro. Cuando el paciente puede salir de esta necesidad de reconocimiento centrada en la imagen, la relación con el otro y con uno mismo puede reencauzarse en la voluntad de afirmación de una diferencia, un hacer común donde cada uno puede expresar lo máximo de lo que puede. La ética que propone este trabajo terapéutico no persigue un individuo aislado y autosuficiente, sino un sujeto que puede ir al encuentro del otro, ya no como testigo o espectador, sino como sujetos de un devenir, donde hay lugar para compartir desde cada modo único y singular. Lo que guiará será una voluntad atravesada por el deseo, la curiosidad y la decisión de ir habitando nuevos espacios vitales. La experiencia de alimentarse está siempre atravesada por una multiplicidad de significaciones, lógicas del consumo y el mercado, pero también significados afectivos, vinculares y eróticos. El trabajo terapéutico consiste en una relación de hospitalidad y de confianza que permita a cada sujeto ir construyendo un borde abierto al otro, desde el cual puede incorporar y metabolizar lo propio y lo ajeno y encontrar allí su singularidad. Bueno, espero que estas ideas que comparto, estos conceptos, esta viñeta clínica, sea un disparador para seguir pensando, para tener situaciones de encuentro profesional y para que cada operador clínico pueda ir encontrando sus propias herramientas, sus propios modos de intervención, sus propias conceptualizaciones. Muchas gracias.